En exactamente 1 minuto eres 1 centímetro más pequeño y no puedes detenerlo. No sientes dolor, pero algo cambia. El piso parece un poco más lejos de tus ojos. Los sonidos se vuelven más amplios. Tu voz vibra distinto en tu pecho y una extraña ligereza empieza a recorrer tu cuerpo como si la gravedad te estuviera soltando de a poco. Buenas noches y bienvenido a Ciencia para Dormir. Hoy vamos a acompañarte en un viaje muy peculiar. Imaginar qué pasaría si te encogieras 1 centímetro por minuto. Esperamos que este experimento nocturno no sea tan interesante como para mantenerte despierto, pero si lo hace, al menos habrás aprendido algo nuevo. Y ahora, respira hondo, porque tu encogimiento acaba de empezar. En los primeros minutos casi no notas nada. Apenas una ligera variación en tu postura, como si tu cuerpo intentara recordar dónde está su centro. 2 centímetros menos parecen irrelevantes, pero tu equilibrio lo siente. Los músculos reajustan tensiones diminutas y tu cabeza busca recuperar la perspectiva habitual. El mundo comienza a elevarse apenas. Las mesas parecen un poco más altas, las perillas quedan ligeramente fuera de tu alcance natural y la baranda roza tu brazo en un punto distinto. Nada drástico, solo una sensación suave de que el entorno se estiró mientras parpadeabas. Tu ropa cae un poco más suelta en los hombros y el eco de tus pasos suena ligeramente más liviano. Tu respiración también cambia. El aire entra y sale en recorridos más cortos porque tus pulmones se reducen con tu cuerpo. No es incómodo, solo diferente. Si hablas, tu voz vibra con un matiz un poco más ligero, como si tu pecho hubiera cambiado de resonancia sin consultarte. Tus ojos captan los cambios con rapidez. Al perder unos centímetros, tu campo visual se transforma. No ves peor ni mejor. Ves desde otra altura. Los objetos parecen más grandes. Las sombras se acomodan distinto. Y el piso parece extenderse frente a ti con una presencia nueva. La casa es la misma, pero tú ya no la recorres del mismo modo. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Pequeñas irregularidades en el suelo, vibraciones suaves, sonidos lejanos que tu nueva estatura te permite percibir con más claridad. No hay molestias ni peligros todavía, solo una sensación curiosa de estar redescubriendo lo cotidiano desde otra escala. Todo sigue funcionando bien. Todo sigue siendo familiar, pero cada minuto te aleja un poco más de tu tamaño original y el mundo comienza a mostrarse más grande de lo que recordabas. Pero minuto a minuto esto apenas empieza. 30 minutos después, ya no puedes fingir que nada pasa. 30 centímetros menos no cambian quién eres, pero sí cambian profundamente cómo experimentas el mundo. Es como si hubieras entrado en una versión ampliada de tu propia vida, donde cada detalle tiene un volumen mayor, una presencia distinta, una intensidad inesperada. Y una de las primeras cosas que notas es el sonido. Los ruidos cotidianos, el zumbido de un ventilador, las vibraciones de un cargador, el eco pequeño de tus pasos empiezan a sentirse más fuertes, más definidos. No es que tus oídos se hayan vuelto mágicamente mejores. Es física sencilla. Cuando tu cuerpo era grande, muchas vibraciones se perdían dentro de tus propios tejidos. Tu pecho, tu garganta, tus huesos eran como amortiguadores naturales que suavizaban el sonido. Ahora eres más pequeño, tienes menos masa, menos profundidad corporal, menos superficie para absorber esas vibraciones. El sonido entra más limpio, rebota menos dentro de ti y lo escuchas con más claridad. Algo similar pasa con los animales pequeños. Un ratón, por ejemplo, oye cosas que nosotros no percibimos porque su cuerpo compacto no apaga las vibraciones. Y tú, poco a poco, empiezas a parecerte más a ellos en ese sentido. No porque ganes capacidades nuevas, sino porque tu cuerpo ya no apaga el mundo, lo deja pasar. También cambia la acústica de tu entorno.
Al ser más pequeño, el cuarto se vuelve inmenso para ti. Eso significa que el eco recorre distancias mayores antes de llegar a tus oídos. Por eso un golpe suave, como dejar un objeto sobre la mesa, te suena más resonante. Simplemente hay más espacio para que la onda rebote. Es como si estuvieras dentro de un tambor gigantesco sin haber salido de tu propia habitación. Y luego está el aire. Una corriente mínima, la que antes apenas movía una cortina, ahora roza tu piel con más intensidad. El viento afecta más a los cuerpos pequeños porque tienen menos peso y menos fuerza para resistirlo. Cada brisa se convierte en una presencia clara, tangible, un recordatorio de que tu tamaño ya no es el mismo. Las texturas también revelan su secreto. Cuando te encoges, tu relación con los objetos cambia de escala. Lo que antes era suave, ahora tiene relieve. Si la pared tiene granitos de pintura del tamaño de pequeños cristales, al hacerte más pequeño, esos cristales se vuelven enormes para ti. No es que la pared se haya vuelto rugosa, es que tú te acercaste a su mundo microscópico. Lo mismo pasa con la tela de tu ropa. El tejido, visto desde tu tamaño original, era una superficie uniforme. Pero ahora cada hilo es un pequeño cilindro, cada fibra una cuerda gruesa. Sientes tu remera como si fuera una red suave, un entramado que no había cambiado, hasta que tú encogiste lo suficiente como para notarlo. Tu voz también cambia. Y aquí la explicación es sencilla. La altura del sonido depende del tamaño de las cuerdas vocales. Cuanto más cortas son, más rápido vibran. Y las vibraciones rápidas producen tonos agudos. Al encogerte, tus cuerdas vocales se vuelven más cortas. Tu caja torácica se hace más pequeña. La resonancia interna disminuye. Por eso, cuando hablas, suenas un poco más agudo, como si tu voz estuviera perdiendo profundidad y ganando ligereza. No es una transformación dramática, pero sí lo suficiente como para que te escuches diferente, casi como si el sonido proviniera de otra versión de ti. Tu cuerpo, por dentro, también responde al cambio de escala. Tus pulmones ahora son más pequeños, así que cada respiración captura menos aire. Para compensarlo, inhalas más veces por minuto. Es un mecanismo automático, natural. Lo mismo sucede con tu corazón. Al tener vasos sanguíneos más cortos, la sangre recorre distancias más pequeñas y el pulso se acelera para mantener todo funcionando. Paradójicamente, eres más pequeño, pero funcionas más rápido. Incluso tu temperatura se ve afectada. Los cuerpos pequeños pierden calor con más facilidad porque tienen más superficie en relación a su volumen. Tú ahora te pareces un poco más a un colibrí que necesita moverse rápido para no enfriarse. No llegas a sentir frío intenso, pero sí esa sensación sutil de que el ambiente se volvió más fresco de lo habitual. Y mientras todo esto sucede, tus movimientos se vuelven distintos. Eres más ligero, así que cada paso tiene un pequeño rebote. Cubres menos distancia, pero te impulsa una fuerza proporcionalmente mayor. No caminas peor, caminas diferente, como si cada músculo estuviera recalibrándose para un cuerpo nuevo. Los objetos alrededor se mantienen igual, pero tú ya no perteneces a su escala. Una mesa se eleva como un mostrador. Un sofá parece una pequeña colina con pliegues profundos. El piso, antes plano y familiar, ahora es un paisaje con detalles que nunca habías visto. Y lo impresionante es que todo esto no se debe a magia ni fantasía. Es simplemente la física respondiendo a un cambio de tamaño. El mundo no creció. Fuiste tú quien se hizo lo suficientemente pequeño como para descubrir su complejidad. Y ahora que tus sentidos y tu cuerpo empiezan a transformarse, nos acercamos al punto en el que tu biomecánica entera cambiará. Porque encogerse no es solo ver el mundo más grande. Es moverse, saltar y caer bajo reglas que ya no serán las mismas. A esta altura ya no solo ves el mundo distinto, te mueves distinto. Tu cuerpo no se limita a encogerse como si fueras una versión reducida de ti mismo. Cada parte, cada músculo, cada hueso,
Cada articulación empieza a comportarse bajo reglas nuevas. Y aunque sigues siendo tú, tu biomecánica está entrando en un territorio donde la física toma el control con una precisión casi quirúrgica. Lo primero que notas es tu fuerza relativa. A medida que te encoges, tu masa disminuye mucho más rápido que tu fuerza muscular. Es una relación curiosa y poderosa. Los músculos se vuelven más pequeños, sí, pero el peso que deben levantar se reduce todavía más. Es el mismo motivo por el que las hormigas pueden cargar objetos varias veces más grandes que ellas. Cuando eres pequeño, la gravedad te tira hacia abajo con mucha menos fuerza. Imagina que antes pesabas 60 o 70 kilos y ahora apenas una fracción de eso. Levantar tu propio cuerpo, empujarte desde el suelo o saltar un poco ya no demanda tanta energía. De repente, te sientes más liviano y más capaz. Ese pequeño rebote que sentías al caminar ahora se transforma en un impulso más evidente. Tus piernas, más cortas pero relativamente poderosas, te levantan con más facilidad. No eres un superhéroe ni nada parecido, simplemente estás viviendo en un tamaño donde la gravedad perdió parte de su dominio sobre ti. Tus articulaciones también cambian su comportamiento. Rodillas, tobillos, codos. Cada bisagra del cuerpo humano opera con menos esfuerzo porque las palancas que deben mover son más cortas. Es como si hubieras cambiado una puerta pesada por una versión pequeña y liviana. Requiere menos energía para moverla. Tus movimientos se sienten más rápidos, más ágiles, más precisos. Incluso las articulaciones soportan mejor los impactos porque ahora hay menos peso cayendo sobre ellas. Lo que antes podría torcerte un tobillo, ahora es solo un pequeño brinco sin consecuencias. Los huesos, por su parte, también se adaptan bien. Aunque son más pequeños, soportan cargas mucho menores. Lo interesante es que los huesos no escalan de manera intuitiva. Cuando un cuerpo se hace más pequeño, su resistencia al impacto mejora proporcionalmente. Un ejemplo simple. Una caída desde tu altura original podría lastimarte. Pero si te encoges, una caída desde la misma proporción se vuelve mucho más segura, porque la energía del golpe es mucho menor. Los cuerpos pequeños son casi antifrágiles comparados con los grandes. Tu peso, que antes definía la forma en que interactuabas con el mundo, ya no domina tus movimientos. Saltar se vuelve más fácil. Caminar cuesta menos. Incluso el simple acto de mantener el equilibrio se transforma. Al tener un centro de gravedad más bajo y menos masa, caerte es más difícil, y lastimarte al caer es aún más improbable. Los objetos cotidianos, sin embargo, cuentan otra historia. Tu cuerpo funciona mejor, pero tu entorno no fue diseñado para alguien de tu tamaño. Subir un escalón se convierte en un verdadero desafío. Antes era apenas un levantamiento del pie. Ahora es casi como escalar un pequeño muro. Tus músculos, aunque fuertes para tu tamaño, tienen que empujar tu cuerpo hacia arriba mucho más de lo que estaban acostumbrados. Cada escalón es una pequeña montaña, una prueba de fuerza y coordinación. Abrir una puerta también cambia completamente. La manija está más lejos, la superficie es más grande, y el peso de la puerta comparado contigo se multiplica. No es imposible abrirla, pero requiere un método distinto. Tienes que usar más la tracción, más el cuerpo completo. Es como si estuvieras moviendo una estructura pesada que no coopera. La fuerza relativa te ayuda, pero la masa del objeto sigue siendo la misma. Empujar un objeto común, como una silla, revela otra capa de esta nueva relación. Tu fuerza relativa aumentó, sí, pero la silla no se volvió más liviana. Su peso absoluto sigue siendo enorme para tu escala. La puedes mover, pero ya no con un empujón casual. Necesitas posicionarte mejor, usar tus piernas, inclinar el cuerpo y aplicar fuerza sostenida. Es como si todo lo que antes movías sin pensar ahora te exigiera una estrategia. Lo mismo pasa con cosas tan simples como apoyarte en una mesa.
El borde queda más arriba de lo habitual, y la superficie parece extenderse como una planicie amplia. Necesitas treparla, usar ambas manos, calcular el salto. Es el mismo mueble de siempre, pero tú eres una versión diferente de ti mismo, más liviano, más fuerte en proporción, pero también más pequeño, más vulnerable a la escala del mundo. Y luego está la resistencia al impacto. Si tropiezas y caes, el golpe es sorprendentemente suave. Ya no te lastimas como antes, porque la energía que genera tu caída es mucho menor. Tu cuerpo, al tener menos masa, acumula menos velocidad y golpea con menos fuerza. Es la razón por la cual un insecto puede caerse desde grandes alturas sin sufrir daño. Simplemente no pesa lo suficiente para que la gravedad cause un problema serio. Todo esto te da una sensación curiosa, una mezcla entre agilidad y fragilidad. Eres más fuerte para tu tamaño, pero más débil frente a los objetos grandes. Puedes moverte mejor, pero el entorno te exige más. Puedes caer sin miedo, pero subir una simple escalera se vuelve una aventura. Es como si estuvieras viviendo un equilibrio delicado entre ventajas y desventajas, entre capacidades nuevas y limitaciones inesperadas. Y a medida que disminuyes, la física comienza a jugar a tu favor y en tu contra. A esta altura, ya no eres simplemente una versión pequeña de ti mismo. No es solo que el mundo se vea más grande o que los objetos parezcan más altos. La gravedad empieza a tratarte de otra manera. Y eso cambia todo. Tu salto, tu velocidad, tus caídas, tu equilibrio. Cada movimiento se reescribe bajo una física que antes dabas por sentada. Es como si hubieras cambiado de planeta sin salir de tu habitación. Para entenderlo, primero imagina tu cuerpo original. Cuando pesas mucho más, la gravedad tiene más agarre sobre ti. Cada paso exige fuerza para impulsarte. Cada salto necesita músculos poderosos para contrarrestar tu propio peso. Cada caída acumula una energía que puedes sentir de forma intensa al tocar el suelo. El tamaño y la masa trabajan juntos para que cada movimiento tenga un costo. Pero ahora eres pequeño, mucho más pequeño, y la masa se ha reducido drásticamente. La gravedad sigue siendo la misma fuerza que tira a una montaña, a una persona o a una hoja de papel, pero lo que cambia es lo que llamamos proporción entre fuerza muscular y peso corporal. Cuando tus músculos disminuyen de tamaño, pierden algo de fuerza, claro, pero tu peso disminuye muchísimo más rápido. Esa diferencia crea un efecto extraño y fascinante. Te vuelves fuerte para tu tamaño, casi de forma automática. Es exactamente lo que sucede con los insectos. Una hormiga, por ejemplo, no es mágicamente fuerte. Simplemente pesa tan poco que la gravedad casi no la molesta. Puede cargar objetos múltiples veces más grandes que ella porque sus músculos, aunque pequeños, superan con facilidad esa fuerza descendente que a nosotros nos aplasta todo el día. En otras palabras, la gravedad castiga más a los grandes que a los chicos. Y tú estás entrando en ese territorio. Cuando intentas saltar, te das cuenta de inmediato. Con cada centímetro que pierdes, tu peso se reduce. Ya no necesitas la misma energía para impulsarte hacia arriba. De repente, un salto que antes apenas te levantaba del suelo ahora te eleva con más facilidad. Es un salto modesto, sí, pero proporcionalmente mucho mayor. Para tu cuerpo actual, es casi acrobático. Si sigues encogiéndote, no sería extraño saltar varias veces tu propia altura, igual que una pulga o un saltamontes en miniatura. Lo mismo pasa al correr. Tus piernas ahora pesan menos, tienen menor inercia y responden mucho más rápido. Moverlas requiere menos esfuerzo, como si tus músculos se hubieran quitado un peso de encima. Tus pasos se vuelven cortos, sí, porque tus piernas son más pequeñas, pero más rápidos, más ágiles. Tus pies tocan el suelo con suavidad, casi sin ruido, como si el piso fuera más liviano que antes. Y aquí aparece otro fenómeno curioso.
tu resistencia mejora. Cuando un cuerpo pequeño corre, genera menos calor, pierde energía más rápido y no requiere tanta potencia para mantener el ritmo. Es por eso que los animales diminutos pueden moverse sin agotarse inmediatamente. Simplemente están optimizados para su tamaño. Tú, ahora en su escala, empiezas a sentir lo mismo. No te cansas tan rápido y tu cuerpo se mueve con una ligereza completamente nueva. Pero donde más se siente, la diferencia es al caer. Cuando una persona de tamaño normal cae desde cierta altura, la gravedad acelera su cuerpo con cada fracción de segundo. La velocidad aumenta, la energía se acumula y el impacto puede causar daño. Pero si eres más pequeño, la historia cambia por completo. Un cuerpo con poca masa acumula menos energía durante la caída. La gravedad te tira igual, pero no tiene tanto peso que mover hacia abajo. Es como dejar caer una pelota de tenis versus una canica de metal. La canica golpea más fuerte, aunque ambas caigan desde la misma altura. En tu caso, a medida que sigues encogiéndote, una caída desde la mesa podría sentirse como un pequeño salto, un golpe apenas perceptible, incluso menos que tropezar en el suelo. Si fueras todavía más pequeño, una caída desde el segundo piso podría no lastimarte en absoluto, tal como les ocurre a muchos insectos que simplemente flotan hacia abajo cuando se sueltan desde una pared. Y es que tu relación con la gravedad está cambiando en dos sentidos. 1. La gravedad te afecta menos porque pesas menos. 2. Tus músculos se vuelven más capaces porque mueven un cuerpo más ligero. Esa combinación te vuelve, en cierto modo, fuerte como una hormiga. No porque tengas más músculos, sino porque la gravedad perdió parte de su control sobre ti. Piénsalo así. Si antes necesitabas levantar 60 kilos para saltar, ahora tal vez solo necesitas levantar 10 o 5 o menos. Tu cuerpo se convierte en una máquina sorprendentemente eficiente. Y no solo es cuestión de fuerza. La superficie del cuerpo también cambia, y eso altera tu relación con el aire, con los objetos y con el movimiento en general. Cuando eres más pequeño, tu superficie es grande en comparación con tu volumen. Eso hace que el aire te afecte más, como antes lo hizo el viento en tu piel. También significa que la fricción con el suelo o con una pared es más útil para ti. Un insecto puede trepar por superficies aparentemente lisas porque su peso es tan bajo que la fricción es suficiente para sostenerlo. En tu caso, siendo más pequeño, podrías aprovechar mejor cada rugosidad del entorno. Una pared que antes era lisa para ti, ahora tiene irregularidades enormes que podrías usar como apoyo. Es como si cada material, madera, tela, plástico, piedra, adquiriera una textura distinta, más útil para agarrarte, apoyarte o impulsarte. Pero también hay efectos inesperados. Al volverte más pequeño, tu pie imprime menos fuerza en el suelo. Eso cambia la forma en que frenas o aceleras. Tus zancadas son rápidas pero cortas, así que cubrir largas distancias te toma más tiempo. Un pasillo que antes recorrías en segundos ahora parece más extenso, y aunque tu cuerpo no se cansa tanto, cada desplazamiento requiere más pasos. Lo mismo sucede con objetos que antes eran parte natural de tu movimiento. Saltabas un charco sin pensarlo. Ahora es un obstáculo serio. Subías un auto con un gesto. Ahora es un escalón gigantesco. Bajabas una escalera en segundos. Ahora es una secuencia de saltos cuidadosamente medidos. Curiosamente, la gravedad ayuda y complica. Te vuelve resiliente frente a las caídas, pero convierte las alturas en distancias casi imposibles. Piénsalo. Si mides la mitad de lo que medías, un escalón es el doble de alto. Si mides un cuarto, ese escalón es 4 veces más alto. No cambia el escalón, cambias tú. Y poco a poco tu casa se transforma en un mundo diseñado para gigantes. Comparado con insectos y criaturas pequeñas, estás entrando en su reino. Una rana pequeña puede saltar varias veces su longitud porque la relación entre su masa y sus músculos es muy favorable. Una pulga
Puede impulsarse decenas de veces su tamaño porque su peso es tan bajo que la gravedad apenas la detiene. Una hormiga, con músculos modestos, carga hojas enormes porque su cuerpo no pesa lo suficiente para que la gravedad se convierta en un límite real. Y tú, ahora más pequeño, compartes ese principio fundamental. Si el peso baja más rápido que la fuerza, las capacidades se multiplican. Es por eso que un ser humano diminuto podría correr distancias relativamente largas en proporción a su tamaño, saltar más alto que antes, trepar superficies, moverse con una agilidad que recuerda más al mundo de los insectos que al de los humanos. La gravedad también afecta tu percepción del tiempo en el movimiento. Como tienes menos masa, tus movimientos son más rápidos y cortos. Cada gesto consume menos energía, así que puedes repetirlo muchas veces sin cansarte. Tus reacciones se vuelven más ágiles porque hay menos cuerpo que mover. No es que pienses más rápido, sino que puedes ejecutar tus decisiones con mayor facilidad. El resultado es una sensación extraña. Te sientes ligero, fuerte, resistente, pero también pequeño, frágil frente a cualquier objeto grande que el mundo no ha adaptado para ti. Y mientras descubres esta nueva relación con la gravedad donde saltar es fácil, caer no duele, y correr se vuelve casi un juego, otra transformación se aproxima. Una que no tiene que ver con la fuerza ni con la masa, sino con los sentidos. Porque en breve, tus ojos, tus oídos, tu piel y tu nariz comenzarán a percibir el mundo de formas totalmente nuevas, como si la realidad se estuviera acercando o tú te estuvieras adentrando en una dimensión más detallada y desconocida. Y ahora, mientras sientes tu cuerpo ligero y ágil bajo esta gravedad que ya no te domina, damos un paso hacia lo que viene a continuación, la transformación sensorial. A medida que sigues encogiéndote, tu cuerpo no solo cambia por fuera, también cambia la forma en que percibes el mundo. Es como si cada sentido bajara un escalón hacia una versión nueva de la realidad, más detallada, más cercana, más intensa. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se convierte en un universo entero de información. Lo primero que transforma tu experiencia es la vista. Tu campo visual ya no es el mismo. Cuando eres grande, tus ojos están altos, alejados del suelo, y tu cerebro interpreta el mundo con una perspectiva amplia. Pero ahora estás mucho más cerca de la superficie de las cosas. El piso, que antes parecía casi plano, se convierte en un paisaje lleno de pequeñas elevaciones, grietas, sombras y partículas que antes ignorabas. Lo que antes era una visión panorámica del mundo ahora es una visión más íntima, casi microscópica. Tu punto de vista baja y, con él, cambian las líneas del entorno. Una mesa deja de ser un mueble. Desde abajo, se convierte en una plataforma enorme sostenida por columnas gruesas. Una silla que antes apenas mirabas ahora es una estructura alta, con espacios oscuros bajo el asiento que parecen pequeñas cavernas. Todo es más grande porque tú eres más pequeño, pero lo sorprendente es que la luz también cambia tu experiencia. Cuando estás cerca de la superficie de los objetos, la luz se comporta de manera distinta. Las sombras se vuelven más largas, más profundas, más definidas. La luz que entra por una ventana ya no ilumina de manera uniforme. Se dispersa en pequeños destellos contra la rugosidad del piso, refleja puntos brillantes en las fibras de la tela o se concentra en halos diminutos alrededor de las partículas de polvo que flotan en el aire. Y hablando de polvo, los granos que antes flotaban invisibles en un rayo de sol ahora son estructuras completas. Desde tu nueva escala, cada partícula tiene una forma, una textura, un volumen. Son como pequeñas piedras suspendidas, livianas pero enormes para tus ojos. Las ves caer lentamente, moviéndose como meteoros diminutos en un espacio que antes dabas por sentado. El enfoque de tus ojos también cambia. Nuestros ojos están diseñados para enfocar objetos grandes a distancias típicas de humanos, pero ahora
Al estar tan cerca de superficies minúsculas, notas que tu visión se vuelve más sensible. Puedes ver detalles que antes pasaban desapercibidos, pero te cuesta un poco más enfocar a distancia. No estás perdiendo vista. Estás entrando en un modo nuevo, un modo adaptado a un mundo más pequeño. Entonces llega el turno del oído, que ya venía cambiando desde antes, pero ahora da un salto importante en intensidad. Mientras te encoges, la vibración del mundo se amplifica. No porque tengas capacidad sobrehumana, sino por una razón sencilla. Cuando tu cuerpo se hace pequeño, deja de absorber vibraciones grandes. Antes, los músculos, los huesos y el pecho funcionaban como filtros que apagaban ciertos sonidos. Ahora, con menos masa, dejas pasar cosas que antes se perdían. Por eso empiezas a escuchar sonidos que siempre estuvieron ahí pero nunca habías percibido. El zumbido de los electrodomésticos parece más agudo, más insistente. El motor de un refrigerador vibra como una maquinaria industrial en miniatura. La vibración de un cargador enchufado se convierte en un tono claro, casi como un silbido constante. Incluso tu propia respiración produce un sonido más evidente, más presente, como si el aire rozara no solo tu nariz sino también tus oídos. Y si prestas atención, notas algo aún más curioso. Puedes escuchar el ambiente interno de tu cuerpo. No de forma dramática, claro, pero empiezas a percibir cosas como un eco muy sutil del corazón, o el murmullo casi imperceptible del intestino moviéndose. Son sonidos que siempre existieron, pero que, en tu tamaño original, quedaban completamente opacados por la masa de tu cuerpo. Ahora, con menos masa y menos distancia interna, esas vibraciones internas te alcanzan con mayor claridad. El ruido del aire también cambia. Cada corriente, cada brisa, cada fuga pequeña se siente como un viento suave que pasa cerca de tu oído. Puedes escuchar incluso el movimiento del aire al abrir y cerrar una puerta, o el pequeño silbido que produce la separación entre una ventana y su marco. Y si la vista y el oído se transforman, el tacto no se queda atrás. Todo lo que tocas se siente diferente. Lo que antes era suave ahora es rugoso. Lo que antes era liso ahora tiene relieves marcados. Lo que antes parecía uniforme ahora es una topografía completa. Las paredes, por ejemplo. A tu tamaño original, un muro bien pintado se siente firme y suave. Pero ahora, cada grano de pintura es tan grande como una piedrita. Puedes pasar la mano y sentir montañas diminutas, surcos, protuberancias, como si estuvieras tocando la superficie de un acantilado en miniatura. Los tejidos también cambian. Una camiseta de algodón deja de ser una pieza de tela. Ahora es un entramado de fibras gruesas, una especie de red entretejida donde cada hilo es tan palpable como una cuerda. Al tocarla, ya no sientes suavidad uniforme. Sientes una estructura, un patrón, una textura viva. Y si te acercas al suelo, el efecto es aún mayor. El piso, ya sea madera, cerámica o alfombra, se abre ante ti como un territorio nuevo. Si es madera, puedes ver vetas gigantes y pequeñas fracturas que atraviesan la superficie como ríos o caminos. Si es cerámica, el pulido se convierte en un paisaje de microimperfecciones. Si es alfombra, las fibras ya no son fibras, son columnas, bosques completos de material que se elevan por encima de ti. Y ocurre algo más. Empiezas a sentir el aire de una manera distinta sobre tu piel. Como eres pequeño, el aire parece más denso y se mueve con más resistencia alrededor de ti. Un paso, un giro, una respiración profunda. Todo tiene un roce diferente con el ambiente. Es como si caminaras dentro de un líquido ligero. No porque el aire se vuelva espeso, sino porque ahora tu superficie corporal es grande en relación con tu peso. Finalmente, llegamos al olfato.
Un sentido que cambia de forma más sutil pero igual de profunda. Los olores se vuelven más marcados, más definidos, porque ahora estás más cerca de las superficies que los producen. Si te acercas al piso, puedes oler el polvo. Si pasas junto a una tela, percibes de inmediato su aroma. Si caminas por la cocina, cada ingrediente, cada objeto, cada rincón tiene un olor claro y directo. No es que tu nariz se vuelva más potente, sino que tu proximidad a las fuentes de olor cambia por completo. Te acercas tanto a las cosas que es natural percibirlas de forma más intensa. Y aquí aparece una transición importante. A medida que te haces más pequeño, los sentidos mejoran en ciertos aspectos, pero también te vuelven consciente de peligros que antes no existían. Porque al estar tan cerca de las texturas, los sonidos y los movimientos del mundo, empiezas a notar cosas que podrían afectar a un ser diminuto. El aire se vuelve más fuerte, las vibraciones se vuelven más intensas, las superficies dejaron de ser sencillas, y lo que antes era insignificante como una mota de polvo o un insecto pequeño, ahora está entrando en tu escala de existencia. Hasta este punto, todo ha sido una experiencia sensorial fascinante, pero a partir de aquí, el encogimiento empieza a mostrar otra cara, una en la que el mundo, sin moverse un milímetro, empieza a volverse peligroso para alguien tan pequeño. Y ahora, mientras tus sentidos se agudizan y el mundo crece a tu alrededor, entramos en el siguiente capítulo. Los riesgos cotidianos que empiezan a volverse inmensos. A medida que sigues encogiéndote, llegas a un punto en el que el mundo deja de ser solo sorprendente y empieza a ser intimidante. Antes, los cambios eran curiosos, fascinantes, casi mágicos. Pero ahora, descubres algo esencial. El mundo no fue diseñado para cuerpos diminutos. Y lo que antes era completamente inofensivo se transforma en un desafío, una barrera o incluso una amenaza. Uno de los primeros peligros que aparece es el agua. Cuando eres grande, el agua es dócil, fluida, suave. Puedes sumergir la mano, empujarla, apartarla, pero al encogerte, la relación entre tu tamaño y las fuerzas de la naturaleza cambia por completo. La tensión superficial, esa delgada piel que mantiene unidas las moléculas de agua, se vuelve más fuerte que tú. Cuando eras grande, esa tensión era insignificante. Ahora es casi infranqueable. Imagina que quieres mojar la mano en una gota de agua. Ya no la atraviesas. La gota te rechaza, te empuja. Es como chocar con una membrana elástica. Una pared líquida que no cede. La gota mantiene su forma perfecta, porque tú pesas tan poco que no logras romper ese equilibrio. Si intentaras caer dentro de ella, no te hundirías. Quedarías sobre su superficie, como un insecto atrapado en un domo transparente. Y si la gota no es una gota, sino un chorro, ahí sí el peligro se vuelve real. Un hilo de agua cayendo desde un grifo puede golpearte con la fuerza de un objeto sólido. Su velocidad, combinada con tu masa reducida, podría arrastrarte sin esfuerzo. Para ti, sería como estar frente a una cascada brutal que no puedes cruzar. Incluso las gotas salpicadas cuando alguien lava un vaso podrían golpearte como pequeños proyectiles. El agua, que siempre fue tu aliada, ahora es algo que debes observar con respeto. Luego están las corrientes de aire. El aire siempre ha estado ahí, invisible, gentil. Pero al encogerte, ya no lo sientes como un simple flujo. Cada brisa se convierte en una ráfaga intensa. El movimiento del aire, que antes no te empujaba ni un milímetro, ahora puede desequilibrarte con facilidad. Una puerta que se cierra, el viento que entra por una ventana, el ventilador del techo, todo provoca corrientes que se comportan como microhuracanes para ti. Piensa en esto: si el aire puede levantar hojas, polvo o incluso bolsas livianas cuando eres grande,
¿Qué haría contigo ahora que pesas apenas una fracción de lo que pesabas? Aunque no te arranque del suelo como un ciclón, sí puede impulsarte hacia atrás, empujar tu ropa, inclinar tu cuerpo y dificultar cada paso. Incluso el simple acto de caminar cerca de un pasillo con corriente te obliga a calcular el viento como si fueras un navegante diminuto. Tus movimientos deben ser precisos. Tu cuerpo debe inclinarse ligeramente, igual que un árbol pequeño que se dobla para no romperse. Pero quizá lo que más te sorprende es lo que ocurre con los seres vivos que forman parte del entorno cotidiano. Las plantas, por ejemplo. Un simple helecho, un ficus o una planta de interior que siempre estuvo en un rincón se convierte ahora en una estructura enorme, casi como un bosque. Cada hoja es una pared verde, cada tallo un tronco grueso. Lo que antes era una ramita frágil ahora es capaz de detenerte, bloquear tu paso e incluso atraparte entre sus fibras si te enredas sin querer. Un arbusto pequeño podría convertirse en un laberinto. Una maceta con tierra suelta se siente como un terraplén con rocas gigantescas. Pero lo verdaderamente impredecible llega con los insectos. Cuando eras grande, una hormiga era un punto oscuro que caminaba por la pared. Ahora es un animal del tamaño de un perro pequeño para ti. Sus patas, que antes eran finas como cabellos, ahora son columnas articuladas que resuenan en el piso. Sus antenas se mueven como látigos delicados, sensando vibraciones que antes no te incluían, pero ahora sí. Para ti, una simple hormiga es rápida, fuerte y tremendamente curiosa. Una cucaracha se vuelve una criatura blindada, capaz de moverse con velocidad impredecible. Una araña representa un depredador ágil, con múltiples ojos adaptados a notar movimientos diminutos, como el tuyo, y un mosquito, con su vuelo errático, podría ser tan inquietante como un colibrí nervioso revoloteando cerca de tu cabeza. No necesitas imaginar un ataque dramático para sentir peligro. Los insectos no quieren lastimarte, pero son tan fuertes para su escala que un simple roce, un movimiento brusco o un encuentro inesperado podría ser peligroso. Y tú, desde tu tamaño reducido, estás entrando en su territorio sin que ellos lo sepan. Y luego están las mascotas, esos seres que conoces, amas y que jamás te harían daño de forma consciente. Pero su tamaño hace que todo cambie. Un gato que antes dormía plácidamente ahora tiene zarpas del tamaño de tus brazos. Si saltas cerca, el impacto del aire es suficiente para tirarte. Si te huele o te observa, lo hace desde una perspectiva completamente nueva. Sus pupilas se dilatan al notar un objeto pequeño en movimiento, y su instinto cazador, ese mismo que despierta cuando ve un insecto, podría activarse sin que él entienda qué está pasando. Un perro podría confundirte con un juguete, no por agresividad, sino por su naturaleza curiosa, su entusiasmo. Un simple movimiento de su cola podría derribarte. Un olfateo cercano podría empujarte hacia atrás con fuerza. Para ti, su respiración es como una ráfaga tibia, su paso, un temblor en el suelo. Y luego están los objetos domésticos, que se vuelven potencialmente peligrosos sin intención alguna. Una puerta que se abre sin aviso puede comportarse como una muralla móvil capaz de aplastarte. Una silla que alguien corre produce un viento fuerte que te arrastra. Una pelota que rueda por el piso es, para ti, un bólido imposible de detener. Una mochila apoyada en el suelo se convierte en una pendiente inclinada. Una cuchara que cae vibra como una campana metálica que resuena en todo tu cuerpo. Incluso algo tan trivial como un cable de cargador se convierte en una cuerda gruesa que puedes tropezar o un obstáculo que debes trepar. El entorno está lleno de fuerzas que nunca habían sido peligrosas hasta ahora. Todo se vuelve desproporcionado porque tú dejaste de pertenecer al tamaño para el que el mundo fue construido. El aire, el agua, las plantas, los insectos, los objetos,
todos siguen siendo los mismos. Eres tú quien está cambiando de escala, aproximándose a un nivel donde la fuerza de una gota, la corriente de una ventana o el paso de un gato son fenómenos colosales. Y mientras intentas adaptarte a este nuevo equilibrio, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si sigues encogiéndote? ¿Qué ocurre cuando ya no mides decenas de centímetros, sino apenas unos pocos milímetros? Es aquí donde entramos a la escala en la que la naturaleza empieza a comportarse de formas totalmente nuevas. La escala donde la física que conoces comienza a desvanecerse. La escala donde la realidad cotidiana deja de ser intuitiva. Y así, al borde de este nuevo territorio, avanzamos hacia lo que viene a continuación. La escala micrométrica, donde las reglas del mundo cambian de forma radical. Llegas al punto en el que ya no mides decenas de centímetros. Ahora eres un ser de apenas unos pocos milímetros de altura. Y aquí, en esta escala diminuta, el mundo no solo se vuelve más grande, cambia de reglas. La física que has conocido toda tu vida empieza a desvanecerse como un recuerdo lejano y nuevos principios toman su lugar. Es como si hubieras cruzado una frontera silenciosa hacia otra versión del universo, una en la que cada molécula tiene una presencia distinta y cada fuerza se comporta de manera inesperada. A este tamaño la realidad deja de ser intuitiva. De hecho, lo que experimentas se parece más al mundo de los insectos o de las semillas que pasan flotando en una brisa. Tu vida ya no se rige por la fuerza, el peso o la velocidad, sino por fenómenos que antes apenas conocías de nombre: tensión superficial, viscosidad, fricción, capilaridad, fenómenos que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habían tenido poder sobre ti, hasta ahora. Comencemos por uno de los más sorprendentes: la tensión superficial. Cuando eras grande, la superficie del agua era apenas una película invisible. Ahora es una barrera real. La tensión superficial es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de agua, como si una membrana elástica las enlazara. A tu tamaño original, esa membrana era insignificante, pero ahora, con tu peso reducido y tu superficie corporal tan pequeña, te conviertes en algo demasiado liviano como para romperla. Una simple gota se transforma en una esfera perfecta que no puedes atravesar. Si intentas meter la mano, te rechaza. Si tropiezas y caes sobre ella, no te hundes, flotas, igual que un insecto acuático, sin poder entrar al interior de la gota. Para ti, es como un globo líquido que se deforma pero no te deja pasar. Y si la gota rueda, puedes quedar atrapado en su tensión superficial como si estuvieras pegado a una pared transparente que se mueve sin pedir permiso. El agua que cae desde un vaso no te moja, te golpea. Un chorro pequeño puede arrastrarte sin esfuerzo, y una lluvia débil se convierte en una sucesión de impactos contundentes que debes esquivar. La tensión superficial ya no es un detalle. Ahora controla lo que puedes y no puedes hacer. Justo después llega otro cambio: la viscosidad. Cuando mides pocos milímetros, el aire parece más espeso. No porque realmente cambie, sino porque tu cuerpo ahora se enfrenta a él con menos fuerza. De pronto, caminar, correr o incluso mover los brazos requiere más esfuerzo para vencer la resistencia del aire. Y si hablamos de líquidos, la historia es aún más extrema. El agua, que antes fluyó suave entre tus dedos, ahora se siente como un jarabe espeso. La leche es casi un gel, la miel es una pared infranqueable, y el aceite, una sustancia inmóvil que te atrapa sin remedio si intentas cruzarla. ¿Por qué? Porque la viscosidad, que es la resistencia de un fluido a fluir, se vuelve dominante cuando tu tamaño disminuye. Tu fuerza muscular no basta para abrirte paso. Es como si todo líquido se volviera más denso, más pegajoso, más lento alrededor de ti. Si alguna vez viste un insecto caer en una gota de agua y quedar atrapado,
Ahora entiendes exactamente por qué. La escala cambia, y con ella cambia la forma en que los fluidos reaccionan. Otra fuerza sorprendente que toma el control es la fricción. A tu tamaño original, la fricción era apenas un factor más en tus movimientos, pero ahora se comporta como un gigante invisible. Cada paso que das exige un esfuerzo mayor porque la fricción entre tu pie y el suelo representa una barrera considerable. Si estás sobre una alfombra, cada fibra se siente como una cuerda gruesa que te obstaculiza. Si pisas una superficie rugosa, es como caminar sobre tierra seca agrietada. Y si tocas una tela, la fricción es tan intensa que sientes que la ropa puede sujetarte sin que quieras. Curiosamente, esta fricción también te ayuda. Como pesas muy poco, cualquier movimiento brusco podría lanzarte, pero la fricción actúa como un ancla. Te permite trepar superficies que antes eran imposibles, como paredes ligeramente ásperas o la pata de un mueble, donde un humano normal resbalaría. Tú te sujetas con facilidad. Eres frágil, pero también sorprendentemente resistente en este nuevo equilibrio. Ahora pasamos a un fenómeno que te cambiará radicalmente la vida: la capilaridad. Cuando eres grande, un vaso absorbiendo agua por un tubo o una servilleta que se humedece parecen actos triviales. Pero ahora, tu mundo está dominado por esos mismos procesos. La capilaridad permite que un líquido suba por un material poroso o entre dos superficies muy juntas. Y a tu escala, esa fuerza no es sutil, es poderosa. Un borde húmedo en el piso se convierte en un peligro. La humedad sube por las estructuras, empuja pequeñas gotas entre grietas y arrastra partículas. Y tú estás justo en ese rango en el que la capilaridad podría atraparte entre dos superficies que se juntan, como un insecto que queda adherido a una gota que asciende por una pared. En resumen, el agua dejó de ser agua. Ahora es un material extraño, poderoso, imponente, que te exige cuidado en cada movimiento. Pero el agua no es lo único que cambia. Tu temperatura corporal entra en un territorio delicado. Los cuerpos pequeños pierden calor más rápido que los grandes. Es una regla biológica y física. El calor se escapa por la superficie, y a medida que tú te encoges, tu superficie se vuelve enorme en comparación con tu volumen. Eso significa que enfrías tu cuerpo con mucha facilidad, demasiada. Incluso una brisa leve puede bajar tu temperatura de forma peligrosa. El aire de una habitación que antes considerabas templado ahora se siente frío. Tocar el piso, una mesa o una pared te roba calor más rápido de lo que puedes generarlo. Los animales pequeños como ratones o colibríes compensan esto teniendo un metabolismo aceleradísimo. Tú, en cambio, sigues siendo humano. Tu cuerpo intenta adaptarse, respiras más rápido, tu corazón bombea más. Tus músculos tiemblan sutilmente, pero no basta. Te vuelves extremadamente sensible a los cambios de temperatura. El frío no es un simple fastidio, es un enemigo constante. Y no solo pierdes calor, el calor también te afecta más. Una luz intensa, un reflejo, un rayo de sol sobre una superficie metálica pueden elevar tu temperatura de forma peligrosa. El calor te golpea como si fueras una criatura frágil atrapada en un desierto sin sombra. Todo esto te obliga a moverte con más cuidado, a buscar refugio, a entender el entorno como si fuera una selva llena de microclimas. Y entonces aparece un fenómeno aún más inquietante. A tu escala, las moléculas empiezan a tener personalidad. El aire ya no es un fluido suave. Ahora sientes la resistencia en cada movimiento, casi como si estuvieras caminando dentro de un gas denso. El polvo ya no es polvo, son rocas dispersas, irregulares, que podrían bloquear tu camino o caer sobre ti sin aviso. Incluso el sonido cambia. Cuando eres tan pequeño, las vibraciones del aire no llegan en ondas amplias, sino en patrones más turbulentos,
más caóticos. Tu oído distingue murmullos que antes no existían en tu mundo mental. La vida, a pocos milímetros, es completamente distinta. Es una existencia donde fuerzas invisibles se vuelven gigantes, donde un charco es un océano y una brizna de hierba es un árbol. Y sin embargo, este no es el límite. Todavía puedes encogerte más. Si continúas disminuyendo, las fuerzas que ahora sientes tan intensas se convertirán en fenómenos abrumadores. Lo que hoy reconoces como mundo físico, pronto se volverá irreconocible. Porque si bajar a los milímetros transforma tu realidad, bajar al nivel microscópico la destruye y la reconstruye por completo. En este punto, damos un paso más hacia adelante, hacia el reino, donde las células, las bacterias y las moléculas ocupan el espacio que antes ocupabas tú. Un mundo donde nada es grande o pequeño, sino que todo está definido por la danza íntima de las partículas. Y ahora sí, con el cuidado de quien baja una escalera hacia otra dimensión, nos acercamos al siguiente capítulo, la escala microscópica, donde la física humana deja de funcionar y comienza la física del mundo invisible. Hasta ahora, tu encogimiento parecía seguir una lógica elegante y asombrosa. Eras como una versión reducida de ti mismo, más liviano, más ágil, adaptado a fuerzas nuevas. Pero conforme alcanzas el tamaño de los milímetros, aparece una barrera silenciosa, profunda, inevitable, la biología. Porque aunque el mundo externo pueda seguir reduciéndose contigo, tu cuerpo por dentro ya no puede hacerlo indefinidamente. Hay una escala mínima a la que la vida humana puede funcionar. Y estás a punto de descubrir por qué. Para entenderlo, imagina cada parte de tu cuerpo no como un conjunto de órganos, sino como una comunidad de cientos de miles de millones de pequeñas máquinas vivientes. Tus células son ellas las que sostienen tu vida, envían señales, procesan energía y reparan lo que se daña. Tú puedes encogerte, pero ellas no pueden seguirte para siempre. Las células humanas tienen un tamaño bastante definido. No es un capricho. Es el resultado de millones de años de evolución y de limitaciones físicas innegociables. La mayoría mide entre 10 y 30 micrómetros. Eso es aproximadamente una centésima parte de un milímetro. Ya estás cerca de su escala, y eso significa algo muy importante. Tú puedes encogerte, pero tus células no pueden hacerlo tanto. Si tú te vuelves más pequeño que ellas, el cuerpo deja de ser funcional. Y aquí es donde la pregunta deja de ser, ¿qué pasaría si te encogieras? Y se transforma en, ¿qué pasaría si intentaras existir más allá del tamaño que tu biología permite? Comencemos por lo más esencial, el ADN. Tu ADN es una molécula gigantesca, incluso para una célula. Mide casi 2 metros de largo si lo estiraras, aunque está compactado en forma de cromosomas y empaquetado con precisión exquisita. Ese ADN no puede hacerse más pequeño sin perder información. No puede comprimirse más allá de cierto punto sin deformarse. Es como un libro demasiado grande para una caja. Puedes doblarlo, ajustarlo, acomodarlo, pero no puedes quitarle páginas sin perder parte del contenido. Si sigues encogiéndote, llega un momento en el que tu cuerpo sería tan pequeño que ya no habría espacio físico para contener todas tus células con el tamaño real que ellas necesitan. Tu piel, tu hígado, tu cerebro, todo requiere células completas. No puedes reducir el número sin afectar la función. Y no puedes reducir el tamaño de cada célula más allá del límite en el que puede contener su ADN, sus proteínas, sus orgánulos. Ahí aparece la primera pared infranqueable. Luego están los organelos, esas pequeñas máquinas dentro de cada célula que hacen posible la vida, mitocondrias que producen energía,
ribosomas que construyen proteínas, lisosomas que reciclan desechos, el retículo endoplasmático que fabrica todo lo necesario, el núcleo que guarda el ADN. Cada uno de estos tiene un tamaño mínimo, y no porque la biología quiera, sino porque las leyes de la física lo exigen. Las proteínas solo pueden plegarse de ciertas formas. Las membranas necesitan un grosor mínimo para ser funcionales. Las moléculas necesitan espacio para moverse, chocar y trabajar. Una célula más pequeña que cierto límite no puede albergar los procesos químicos que la mantienen viva. No puede almacenar la energía suficiente. No puede replicar su ADN. No puede fabricar proteínas. No puede comunicarse con otras células. El cuerpo humano no es como un objeto mecánico que puedes miniaturizar infinitamente. Es un sistema complejo que depende de distancias precisas, volúmenes adecuados, densidades exactas. Por eso, cuando tú mides apenas unos milímetros, el encogimiento comienza a volverse contradictorio. Externamente te ves más pequeño. Internamente, tus células siguen siendo del mismo tamaño. Cada una es ahora gigantesca en proporción a ti. Tu cuerpo deja de ser una construcción armoniosa de billones de unidades diminutas y se convierte en una especie de mundo lleno de estructuras que ya no encajan. Pero lo más crítico ocurre en el cerebro. El cerebro humano funciona gracias a redes formadas por 100.000 millones de neuronas, conectadas entre sí por trillones de sinapsis. Las neuronas son grandes. Son células especializadas que pueden medir decenas de micrómetros, con axones que en tu cuerpo original pueden recorrer grandes distancias. Si tú te encoges hasta unos pocos milímetros, pero tus neuronas no cambian de tamaño, el cerebro simplemente no cabe. Y si las neuronas intentaran encogerse contigo, aparecería un segundo problema aún más profundo. Las neuronas no pueden funcionar si son demasiado pequeñas. Su membrana necesita un grosor mínimo para mantener diferencias de voltaje. Sus canales iónicos necesitan espacio para abrirse y cerrarse. Sus proteínas requieren un tamaño físico para plegarse correctamente. Y, sobre todo, necesitan espacio para moverse, transmitir señales y liberar neurotransmisores. Una neurona del tamaño de una bacteria sería como intentar convertir un aeropuerto entero en el interior de una canasta diminuta. No hay forma de que todo lo necesario quepa sin colapsar. A esta escala, tu cerebro entra en un conflicto estructural insalvable. Para que puedas seguir pensando, sintiendo, recordando, necesitas un cerebro funcional. Pero un cerebro funcional necesita neuronas grandes. Si tú eres más pequeño que ellas, simplemente no hay espacio para que sus redes existan de forma coherente. Las neuronas no pueden comprimirse como un archivo digital. No pueden simplificarse sin dejar de funcionar. Son máquinas químicas y eléctricas que requieren un tamaño mínimo para operar. Aquí, en este punto de tu encogimiento, aparece la barrera biológica definitiva. Todo lo que has vivido hasta ahora, agilidad extra, sentidos intensificados, fuerzas nuevas es posible porque tú, aunque pequeño, seguías siendo humano. Pero más abajo de los milímetros, la escala humana se rompe. Tu cuerpo ya no puede miniaturizarse sin sacrificar su arquitectura. Esto marca el límite entre lo biológicamente posible y lo físicamente absurdo. Y es aquí donde la realidad, tal como la conoces, se detiene. Cualquier encogimiento adicional ya no puede sostenerse en la biología, pero sí puede existir en la imaginación científica. Si sigues encogiéndote más, tienes que abandonar el cuerpo tal como lo conoces. Ya no puedes confiar en que tus células se reduzcan. Ya no puedes esperar que tus órganos se mantengan íntegros. Ya no puedes pedirle a tus neuronas que conserven tus recuerdos, tu identidad, tu conciencia. En este territorio el cuerpo humano deja de ser compatible con el tamaño que estás alcanzando. Y sin embargo, no vamos a detenernos aquí, porque después de este límite
aparece otro tipo de preguntas, más especulativas, más abiertas, más extrañas. ¿Qué pasaría si pudieras seguir encogiéndote más allá de la biología? ¿Qué tipo de estructura tendrías que ser para seguir existiendo? ¿Serías una versión compactada de ti mismo o algo completamente nuevo? ¿Seguirías siendo tú? Para responder a esas preguntas debemos cruzar un umbral no biológico sino imaginario. Un territorio donde la ciencia empieza a mezclarse con la especulación, donde las reglas físicas se distorsionan como si fueras entrando en un sueño extraño e imposible. Y así, con suavidad, damos el paso hacia el siguiente capítulo. Ideas hipotéticas y teorías especulativas sobre cómo podría seguir existiendo un ser humano más allá de los límites de sus propias células. Has llegado al límite biológico. El tamaño mínimo de tus células, el espacio que ocupa tu ADN, la arquitectura de tus neuronas, todo te dice que no puedes seguir encogiéndote sin dejar de ser humano. Pero imaginemos, solo por esta noche, que el encogimiento no se detiene. Imaginemos que, de alguna manera quizá imposible, quizá solo posible en la frontera entre ciencia y fantasía, tu cuerpo encuentra una forma de adaptarse al descenso más allá de las células, como si una fuerza misteriosa compactara tu estructura, como si cada parte de ti se reordenara para conservar tu vida en un tamaño menor del que la biología permite. En este territorio las reglas dejan de ser rígidas. Ahora puedes explorar modelos hipotéticos de cómo sería un cuerpo humano que sigue reduciéndose por debajo de los límites conocidos. Uno de los primeros escenarios es el reescalado proporcional perfecto. En este modelo imaginario, cada parte de tu cuerpo se reduce exactamente de la misma manera. Tus órganos, tus huesos, tus músculos, tus células, incluso tus moléculas. Todo se vuelve más pequeño sin perder función. Como si tu cuerpo fuera un holograma tridimensional que puede escalarse hacia abajo sin distorsionarse. Si esto fuera posible, tu vida física cambiaría de inmediato. Serías más veloz, porque tus músculos necesitarían menos tiempo para contraerse. Serías más resistente a las caídas, porque la gravedad tendría menos efecto sobre ti. Serías extremadamente ágil, como una mezcla entre un colibrí y un insecto capaz de moverse antes de que el mundo pueda reaccionar. Sin embargo, esta versión proporcional perfecta tiene un problema lógico. Las leyes físicas no permiten que un átomo se vuelva más pequeño sin cambiar su naturaleza. Así que esta idea, aunque hermosa, pertenece más al mundo de la imaginación que al de la física. Pero aún así, dejemos que exista un poco más, como un sueño bien ordenado antes de que la realidad regrese. Otro escenario hipotético es que tu cuerpo adopte una estructura compactada, como si cada célula fuera rediseñada para contener su maquinaria esencial en menos espacio. Este tipo de miniaturización tiene ecos de la nanotecnología, mecanismos diminutos, sistemas comprimidos, estructuras eficientes que conservan su función aunque ocupen menos volumen. Si tu cuerpo funcionara así, tus movimientos serían diferentes, más pequeños, más rápidos, más discretos. Tu fuerza podría mantenerse relativamente alta porque la compactación concentraría energía en espacios más reducidos. Serías como una versión densa de ti mismo, una figura diminuta con un sorprendente poder interno. Pero la percepción del mundo sería extraña. Todo sería gigantesco comparado contigo. Una brisa leve podría parecer una corriente turbulenta. Un rayo de luz sería un torrente de fotones casi sólido. Un sonido que antes era un susurro sería ahora una vibración profunda que recorre el aire como una ola expansiva. En una escala menor, la realidad no solo se ve diferente, se siente diferente. El tiempo mismo cambia. Cuando tu cuerpo es extremadamente pequeño, la distancia entre dos puntos se reduce tanto que los procesos internos suceden más rápido. Las señales eléctricas de tu cerebro, si existieran en una forma miniaturizada, recorrerían trayectorias más cortas.
Tus pensamientos podrían sentirse ligeramente más acelerados. No porque seas más inteligente, sino porque el tiempo biológico que tu cuerpo necesita para ejecutar una acción disminuye proporcionalmente con tu tamaño. Quizá cada segundo se sienta un poco más amplio, o quizá todo se sienta más rápido, como si el mundo exterior se moviera en cámara lenta y tú, en cambio, siguieras el ritmo de otra escala. Si te encogieras aún más, podrías inspirarte en animales realmente diminutos. Los rotíferos, los tardígrados, los protozoos son criaturas microscópicas que funcionan bajo reglas físicas diferentes, con cuerpos simples que no necesitan neuronas individuales para coordinar movimientos. Podrías ser como ellos, un organismo que renuncia a la complejidad del cerebro humano y adopta reflejos automáticos, casi instintivos, para sobrevivir en un mundo donde un grano de polvo es una montaña. Es una posibilidad, aunque una que te borra como individuo consciente. Si intentáramos conservar tu conciencia, tu memoria y tu identidad, necesitaríamos un modelo distinto, uno que mantenga tu mente intacta mientras miniaturiza al resto. Un cuerpo diminuto con un cerebro reorganizado, quizá basado en nuevas geometrías o en conexiones densificadas, como un fractal biológico. Especulativamente podrías imaginar un cerebro donde las neuronas se reemplazan por unidades más simples, más pequeñas, que funcionan como nodos de una red muy compacta. No serían neuronas, exactamente. Serían como microprocesos biológicos, pequeñas estaciones capaces de transmitir información sin ocupar tanto espacio como una célula nerviosa. Si ese tipo de red pudiera existir, tu mente podría sobrevivir. Tu percepción seguiría activa. Tu identidad no se disolvería en el proceso. Pero todo eso implicaría abandonar la biología conocida. Serías un organismo completamente nuevo, un híbrido de vida y especulación, un ser que funciona en un tamaño incompatible con los límites de las proteínas, las membranas y las distancias moleculares. Entonces aparece la pregunta más profunda: ¿cómo percibirías el tiempo? A esa escala, tus procesos internos serían más rápidos, tus reacciones más cortas, tus ciclos biológicos más breves. Es posible que un segundo tal como lo entiendes ahora se sintiera muy diferente, quizá más largo, porque puedes hacer más acciones dentro de ese segundo. Quizá más corto, porque la intensidad de los estímulos sería abrumadora. Los insectos experimentan algo parecido. Un moscardón puede ver entre 4 y 6 veces más imágenes por segundo que un humano. Para él, tu mano moviéndose parece un gesto lento, casi inmóvil. Él vive más rápido. Su mundo fluye en otra frecuencia. En esta versión reducida de ti, podrías experimentar algo similar. Tu percepción del tiempo sería más rica en detalles, más fragmentada, más llena de instantes que antes simplemente pasaban desapercibidos. Y si continúas encogiéndote más allá, si cruzas la frontera del milímetro, del micrómetro, del nanómetro, entras en un territorio donde ya no puedes sostener ninguna forma de vida basada en órganos, tejidos o células. Necesitas una reescritura completa, algo que la naturaleza nunca ha hecho. Tal vez serías como un conjunto de partículas organizadas por campos más que por estructuras biológicas. Tal vez tu conciencia sería un patrón, no una red. Tal vez tu cuerpo sería un mapa invisible de información, como un holograma extremadamente denso, un fractal vivo que se mantiene entero mientras reduce su escala una y otra vez. Pero para llegar a ese territorio no basta con la imaginación biológica. Ahí ya no hay carne, ni membranas, ni proteínas. Ahí se entra en un dominio donde la frontera entre materia y energía se vuelve difusa. Un mundo donde las moléculas ya no son objetos, sino vibraciones. Donde los átomos ya no son ladrillos, sino probabilidades. Para seguir encogiéndote más allá de este punto, debes abandonar no solo la biología, sino cualquier concepto familiar de cuerpo. El viaje continúa hacia lo subcelular, hacia estructuras tan pequeñas que ya no se comportan como partes de un organismo,
sino como entidades gobernadas por las leyes más extrañas de la física. Y ahora, con suavidad, como quien cruza el borde de un sueño dentro de otro, avanzamos hacia ese territorio donde los átomos, los quarks y las nubes de probabilidad comienzan a dominar tu destino. Hasta ahora, nuestro viaje hacia lo diminuto se había mantenido, al menos en parte, dentro de lo que la biología y la física permiten imaginar con cierta comodidad. Más pequeño, más ligero, más ágil, más cerca del mundo de los insectos, de las gotas de agua, de las fibras y del polvo. Pero ahora vamos a dar un salto distinto. Vamos a cruzar la frontera hacia lo verdaderamente imposible para un cuerpo humano. Imagina que sigues encogiéndote, pocos milímetros, después menos todavía, hasta que tu altura completa ya no se mide en centímetros, sino en micrómetros. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Para tener una imagen, piensa en el grosor de un cabello humano. Una sola hebra de pelo suele tener unas decenas de micrómetros de grosor. Ahora imagina que tú, con todo tu cuerpo, tu mente y tu historia, tienes una altura parecida al grosor de un cabello. Eso significa que eres comparable en tamaño a muchas células de tu propio cuerpo. Aquí aparece la primera gran paradoja. Si tú entero mides lo mismo que una célula, ¿qué pasa con tus células internas? ¿Qué ocurre con tu hígado, tu piel, tu cerebro? Si cada parte de ti está hecha de unidades que son, en teoría, tan grandes o más grandes que tú, en el mundo real, no hay forma de que sigas siendo una persona en esas condiciones. No puedes tener un corazón que contenga millones de células si tú mismo eres del tamaño de una sola. No puedes tener neuronas complejas si todo tu volumen corporal compite con el volumen de una sola de ellas. Llegados a este punto, lo que estamos haciendo ya no es solo encoger tu cuerpo. Estamos obligados a aceptar que tu estructura interna también ha tenido que cambiar de una manera radical, más allá de lo que la biología permite. Pero aceptemos ese juego por un momento. Imaginemos que, por alguna razón desconocida, tu cuerpo y tu identidad siguen existiendo cuando tienes el tamaño aproximado de una célula humana. Eres un pequeño ser, quizás redondeado, quizás alargado, flotando en un mundo donde cada gota de agua es un océano y cada grano de polvo es una montaña. Vista desde fuera, tu realidad se parece al paisaje que vería una célula en un tejido. Un entorno lleno de superficies blandas, membranas, espacios estrechos y líquidos espesos. Desde tu perspectiva, las fuerzas que ya conocías se vuelven aún más intensas. La viscosidad lo domina todo. El agua es como un gel espeso. La fricción con cualquier superficie es inmensa. El aire ya casi no funciona como un gas ligero, sino como un medio casi pegajoso que te abraza por todas partes. Estás en una escala en la que cada molécula de agua tiene un tamaño a la vez ridículamente pequeño para ti, pero lo bastante grande como para que su comportamiento colectivo defina por completo tu existencia. Y aún así, no hemos llegado al límite. Si sigues encogiéndote más, pasas de la escala de la célula a la de las bacterias. Una bacteria típica es unas 10 veces más pequeña que muchas células humanas. Es decir, cabrían decenas de bacterias alineadas donde antes cabía una sola célula. Ahora tú eres de ese tamaño, o incluso más pequeño. Tu altura podría ser comparable a una milésima parte del grosor de un cabello. Eres, desde el punto de vista del mundo que dejaste atrás, literalmente invisible. A esta escala, ya no tiene sentido pensar en ti como un organismo complejo. Para que algo tan pequeño funcione, tiene que ser simple. Las bacterias no tienen órganos, ni tejidos, ni neuronas. Son pequeños sacos de química viviente, con unas pocas estructuras internas importantes. Son eficientes porque no intentan hacer lo que hace un cuerpo humano.
Solo necesitan sobrevivir, reproducirse, responder a estímulos básicos. Tú, en cambio, estás intentando arrastrar al tamaño de una bacteria algo que está hecho para otra escala. Pensamientos, emociones, recuerdos, identidad. Todo eso necesita estructuras enormes a nivel celular y conexiones extensas entre ellas. Y aquí se vuelve claro, un cerebro, tal como lo conocemos, no cabe en un ser del tamaño de una bacteria. No cabe físicamente, ni funcionalmente, ni energéticamente. Sin embargo, sigamos empujando el experimento mental un poco más. Imaginemos que continúas reduciéndote hasta que alcanzas tamaños cercanos a la escala de los grandes complejos moleculares. Ya no eres como una célula, ni como una bacteria. Ahora tu tamaño podría compararse con el de un virus grande, o incluso algo menor. Los virus son miles de veces más pequeños que una célula. A este nivel, ya no existe algo parecido a un cuerpo tal como lo entiendes. Solo hay conjuntos de moléculas, capas de proteínas, fragmentos de material genético, estructuras rígidas o flexibles flotando en líquidos densos. Y aún así, nuestro viaje no termina aquí, porque debajo de esta escala está otra, aún más extraña, la escala de los átomos. Un átomo típico tiene un tamaño que se expone mejor con comparaciones que con números. Imagina un cabello humano. Ahora divídelo mentalmente en 100.000 partes iguales a lo largo de su grosor. La longitud de una de esas partes se acerca al tamaño de un átomo. Eso significa que, si tú tuvieras la altura de un átomo, un cabello sería, para ti, como una columna gigantesca que se extiende a lo largo de todo un valle. Y dentro de ese átomo, la sorpresa es mayor. La mayor parte es espacio vacío. En el centro hay un núcleo muy pequeño, formado por protones y neutrones. Alrededor, a distancias relativamente enormes en comparación con el núcleo, se encuentran los electrones. Si ampliaras un átomo hasta que el núcleo tuviera el tamaño de una pelota de tenis, los electrones estarían muy lejos, quizá a muchos metros de distancia, ocupando una especie de nube difusa. Aquí, la pregunta se vuelve más absurda y fascinante. ¿Qué significaría que tú, como persona, fueras del tamaño de un átomo? No podrías conservar tus órganos, ni tus células, ni tus neuronas, ni tu ADN, tal como los entiendes ahora. Si intentaras meter todos los átomos que forman tu cuerpo en un volumen tan pequeño como un solo átomo normal, te toparías de frente con las leyes más básicas del universo. Los átomos no pueden comprimirse hasta cualquier punto. Sus electrones ocupan niveles de energía específicos, y tratar de forzarlos a estar demasiado cerca rompe la estructura misma de la materia. Si se obliga a la materia a concentrarse más allá de ciertos límites, se obtienen objetos extremos como los que hay en las estrellas de neutrones, no personas miniatura. En otras palabras, no puedes encoger tu cuerpo entero hasta el tamaño de un átomo conservando su estructura actual. La presión necesaria, la energía implicada y las restricciones de la mecánica cuántica harían que tu cuerpo se transformara en otra cosa completamente distinta. Algo que ya no sería reconocible como un ser humano. Lo mismo pasa si intentas encogerte más allá del átomo. El átomo ya es un límite en muchos sentidos. Es la unidad básica de la materia química. Por debajo de él están el núcleo y los electrones. Y por debajo del núcleo, partículas aún más pequeñas, como protones, neutrones, y dentro de ellos, quarks. Pero esas entidades no son cositas que puedas ordenar a tu gusto. No son ladrillos que puedas reacomodar libremente para decir, este conjunto de quarks seré yo, pero más pequeño. Están gobernadas por fuerzas fundamentales que no permiten copiar la organización de un cerebro humano a esa escala. Si intentaras imaginarte como un conjunto de átomos, todavía tiene cierto sentido. Todos estamos hechos de átomos. Pero si quisieras que esos átomos se acercaran tanto que tú entero ocuparas el lugar que antes ocupaba uno solo, te toparías con barreras insalvables, principios de exclusión,
energía mínima de los electrones, límites de estabilidad de la materia. La mecánica cuántica no te dejaría. Y es aquí donde el viaje deja por completo el terreno de la física posible y entra en el territorio de la ficción consciente. Si te encogieras hasta el tamaño de una célula, ya habrías roto la biología. Si te encogieras hasta el tamaño de un virus, habrías renunciado a todo lo que hace reconocible a un ser humano. Si te encogieras hasta el tamaño de un átomo, habrías abandonado por completo tu forma, tu cuerpo, tu cerebro, tu identidad tal como la entiendes. Y sin embargo, como ejercicio mental podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si tu yo pudiera seguir acompañando ese encogimiento? No tu cuerpo físico, sino algo más abstracto, tu punto de vista, tu conciencia, tu sensación de estar en algún lugar. Imagina, solo por un momento, que sigues ahí, mientras tu tamaño disminuye hasta alinearse con una escala atómica. Tu mundo estaría formado por enormes espacios vacíos, con núcleos densos y pesados, rodeados de nubes de probabilidad donde los electrones no están en un punto concreto, sino en una especie de neblina matemática que indica dónde es más probable encontrarlos. No verías átomos como bolitas rígidas pegadas unas a otras, sino como regiones de influencia, campos superpuestos, zonas donde la materia y la energía se mezclan de formas difíciles de imaginar. Lo sólido dejaría de ser sólido. Una mesa, una pared, tu propia mano, se convertirían en estructuras casi fantasmas, en su mayor parte vacías, sostenidas por fuerzas invisibles. Y ahí aparece una idea clave. Si pudieras encogerte hasta ese territorio sin dejar de ser tú, descubrirías que el mundo que siempre consideraste firme y continuo está hecho esencialmente de vacío y probabilidades. Los enlaces químicos que mantienen unidas las moléculas serían como pequeños puentes de energía. Las cargas eléctricas crearían paisajes de atracción y repulsión. La materia sería menos como una pared y más como un tejido de campos. En este nivel ni siquiera tiene sentido hablar de caminar o tocar. Ya no podrías moverte como un cuerpo. Serías más bien un patrón dentro de una danza de partículas. Y esa idea se acerca peligrosamente a lo que la física cuántica realmente nos dice. Que a estas escalas el mundo deja de comportarse de manera clásica y entra en un régimen donde las reglas son extrañas, contraintuitivas, a veces casi poéticas en su rareza. Un electrón no está en un lugar concreto, sino en muchos lugares posibles a la vez. Una partícula puede comportarse como onda. Dos sistemas muy distantes pueden estar misteriosamente conectados. Las cosas no son de una sola manera hasta que se las observa o hasta que interactúan de cierta forma con su entorno. Y tú, que empezaste este viaje midiendo quizá 1 metro y algo, ahora estás imaginando cómo sería seguir existiendo en un mundo donde todo lo que parecía sólido es, en su mayoría, vacío. Donde todo lo que parecía continuo es, en el fondo, grano fino de realidad probabilística. En la vida real, por supuesto, no puedes hacer esto. Tu cuerpo no puede seguirte hasta esta escala. La física y la biología ponen límites claros, pero nuestra imaginación, al menos por esta noche, se permite acompañarte un poco más. Se asoma al borde de un mundo donde las reglas son tan diferentes que ni siquiera la palabra tamaño conserva el mismo significado. Porque cuando bajas al territorio atómico y subatómico, ya no importa cuánto mides, importa cómo existes. Importa en qué estados podrías estar, qué probabilidades te definen, qué conexiones invisibles te atan a otras partes del universo. Para seguir hablando de ese mundo, necesitamos cambiar de lenguaje. Dejamos atrás músculos, huesos y células y empezamos a hablar de estados, partículas y ondas. Dejamos atrás la idea de un cuerpo que se encoge y entramos en la idea de una presencia que se dispersa, que vibra, que se comporta de maneras que escapan a la intuición cotidiana.
Y ese es el siguiente paso de nuestro viaje. Si ya llegaste al límite de lo atómico, para seguir avanzando, necesitas entrar en el reino de lo cuántico, donde la realidad ya no se describe solo con posiciones y tamaños, sino con probabilidades, incertidumbres y dualidades que desafían todo lo que alguna vez diste por hecho sobre el mundo. Si hasta ahora el viaje te había llevado a territorios extraños, ahora estamos a punto de cruzar el borde mismo de lo posible. Ya no hablamos de músculos, ni de células, ni siquiera de átomos. Vamos a preguntarnos algo que, en la práctica, la física rechaza, pero que la imaginación insiste en plantear. ¿Puede ser más pequeño que un átomo? Hasta este punto, veníamos encogiéndote como si fueras un todo que se hace cada vez más compacto. Primero como una persona más baja, luego como un humano del tamaño de un insecto, después como algo comparable a una célula, y finalmente como una presencia que se acerca al tamaño de un átomo. Pero ahora, para seguir, tenemos que romper una regla fundamental. La materia, tal como la conocemos, está hecha de átomos. Si te haces más pequeño que eso, ya no estás formado por tus átomos en la misma forma habitual. Tienes que convertirte en otra cosa. Imagina, por un momento, que no te detienes en la escala atómica, que tu presencia continúa reduciéndose, como si alguien girara el control de zoom del universo en tu contra. Bajas por debajo del tamaño de los átomos, te acercas a los núcleos, a las partículas que los componen, al tejido más íntimo con el que está construida la materia. Un átomo, recordemos, es sobre todo espacio vacío. En el centro tiene un núcleo diminuto y extremadamente denso, formado por protones y neutrones. Alrededor de ese núcleo, en regiones relativamente enormes para su escala, se encuentran los electrones, que no son bolitas orbitando como planetas, sino nubes de probabilidad, regiones donde es más o menos probable encontrarlos. Si tú, como presencia, intentaras reducirte por debajo de ese tamaño, tendrías que meterte en ese espacio que queda entre el núcleo y los electrones, o acercarte al núcleo mismo. Pero en ese territorio, las reglas que conoces desaparecen. Ya no tienes un suelo en el sentido normal. Ya no hay objetos con superficies definidas. Hay campos, hay fuerzas, hay densidades de probabilidad. Hay cargas eléctricas que dominan cada interacción. Acercarte al núcleo sería como aproximarte a una montaña de energía comprimida. Los protones y neutrones no son sólidos clásicos, sino paquetes de energía contenidos por una fuerza extremadamente intensa. La fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza es la que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones, y también mantiene pegados a esos protones y neutrones dentro del núcleo. Es tan intensa que, si intentaras comprimir aún más esa región, no obtendrías una versión chiquita de la materia, sino otra cosa completamente distinta. Algo parecido es lo que ocurre en las estrellas de neutrones, esos objetos que quedan cuando una estrella gigante colapsa. La gravedad en esos lugares es tan brutal que los átomos se rompen, los electrones se hunden en los protones y forman neutrones. La materia queda tan comprimida que una cucharadita de ese material pesaría muchísimo más que una montaña entera en la Tierra. Ahí no hay personas pequeñitas. Hay materia en un estado exótico que no recuerda en nada a un cuerpo humano. Volvamos a tu encogimiento imaginario. Si sigues disminuyendo tu tamaño por debajo de la estructura atómica, estás entrando en una zona donde la materia que forma tu cuerpo ya no puede organizarse como antes. No puedes tener huesos, ni piel, ni neuronas. En realidad, ni siquiera puedes tener átomos completos cumpliendo su papel normal en moléculas. Para seguir, tu yo tendría que abandonar la idea de un cuerpo en el sentido clásico. Ahora estás acercándote a la escala del núcleo atómico. El núcleo tiene un tamaño muchísimo menor que el átomo entero. Si el átomo fuera una enorme esfera del tamaño de un estadio,
El núcleo sería como una pequeña canica en el centro. Todo lo demás es espacio donde se mueven, en forma de nube, los electrones. En esta escala, la densidad es tan alta y las fuerzas tan intensas que no puedes simplemente hacerte más pequeño sin provocar una catástrofe física. La energía almacenada en esas partículas es enorme y la manera en que interactúan está regida por leyes que no puedes ignorar. Y, aún así, nuestra imaginación insiste en preguntar, ¿qué hay más abajo? Si sigues, llegas a la escala de las partículas que forman ese núcleo. Los quarks, los protones y neutrones no son indivisibles. Están compuestos por quarks, que a su vez están confinados por la fuerza nuclear fuerte. Esa fuerza se comporta de manera curiosa. Cuanto más intentas separar a los quarks, más fuerte se vuelve la conexión entre ellos. Es como una liga elástica que se tensa, y se tensa sin romperse. Si intentaras arrancarlos demasiado, la energía que introduces en el sistema terminaría generando nuevas partículas, en vez de dejarte con un quark suelto y aislado. Así que, en el límite, tampoco puedes encogerte por dentro de un quark, porque los quarks no son pelotitas que puedas abrir y vaciar. Son entidades fundamentales en nuestro modelo actual. Llegar a esa escala es tocar una frontera conceptual. No sabemos si tienen estructura interna o si son en efecto puntos sin tamaño con ciertas propiedades. Y si los quarks no tienen un tamaño clásico, intentar ser más pequeño que ellos deja de tener sentido en los términos habituales. Es aquí donde entra en juego otro límite, uno más profundo. El llamado límite de Planck. La longitud de Planck es una cantidad extremadamente pequeña. Tan pequeña que casi cuesta imaginarla. Es del orden de 0, seguido de 34 ceros, y luego un número de metros. Una distancia que hace que el tamaño de un átomo parezca gigantesco en comparación. Se suele decir que, por debajo de esta longitud, la noción de distancia deja de tener el significado que conocemos. No sabemos con certeza qué ocurre ahí. No tenemos una teoría completa de la gravedad cuántica que nos diga cómo se comporta el espacio-tiempo a esa escala. Lo que sí sospechamos es que el espacio y el tiempo, que ahora imaginamos como un tejido continuo, podrían dejar de ser suaves y empezar a verse como una especie de estructura granular, una especie de red o espuma cuántica, donde las ideas de arriba, abajo, cerca o lejos se vuelven difusas. Si siguieras encogiéndote más allá de los átomos, de los núcleos, de las partículas, terminarías enfrentándote a ese límite. Un ámbito en el que ya no tiene sentido decir mido tanto o estoy en este punto. El espacio mismo podría ser discreto, como si estuviera hecho de unidades mínimas de extensión que no se pueden dividir más. Igual que un video que parece continuo, pero en realidad está hecho de cuadros, de imágenes discretas, una tras otra. El espacio-tiempo podría estar compuesto de pequeños píxeles fundamentales. En un universo así, intentar ser más pequeño que un átomo sería como intentar estar entre dos números enteros cuando no existe la posibilidad de usar decimales. No hay espacio entre esos bloques elementales de realidad. Simplemente no hay dónde poner algo más pequeño. Tu existencia deja de poder localizarse. No podrías decir estoy aquí en el sentido familiar, porque el aquí pierde su significado. Y sin embargo, la imaginación no se rinde tan fácilmente. Frente a estos límites surgen ideas especulativas. Una de ellas es la posibilidad de que, al encogerte tanto, no solo estés yendo hacia abajo, sino también hacia adentro, como si cada nivel más profundo de la materia abriera una puerta a un nuevo universo, a una dimensión interna donde las escalas se reinician. Piensa en una muñeca rusa. Abres una, y dentro hay otra, y otra, y otra.
Cada una es más pequeña, pero mantiene una forma parecida. Podríamos imaginar el universo como algo así. Cada átomo, cada partícula, cada quark, conteniendo en su interior una especie de cosmos propio, con su propio espacio, su propio tiempo, sus propias leyes. Si te encogieras lo suficiente, en vez de desaparecer, cruzarías una frontera y aparecerías en otro nivel de realidad, como si hubieras atravesado la superficie de una esfera para entrar a un interior infinito. Es una idea poética, no una afirmación científica. No hay evidencias de que esto sea real, pero como ejercicio mental nos permite sostener la pregunta: ¿y si el límite no fuera un muro, sino una puerta? Otra idea especulativa es que a escalas extremadamente pequeñas, todo lo que llamamos materia se reduzca a información. En lugar de pensar en átomos, partículas, campos, podríamos imaginar una especie de código fundamental, una red de bits o de unidades de información que describen cómo debe comportarse el universo momento a momento. En ese caso, encogerte por debajo del átomo implicaría dejar de ser un cuerpo y pasar a ser un patrón, un conjunto de instrucciones en la trama del cosmos. Serías menos un objeto y más una historia, menos un cuerpo y más un estado de la realidad. Tu tamaño dejaría de ser una cuestión de metros o micrómetros y pasaría a ser una cuestión de complejidad. ¿Cuánta información se necesita para describirte? ¿Cuántas relaciones tienes con el resto del universo? ¿Cuántas conexiones sostienen aquello que llamas yo? También hay quien ha imaginado universos dentro de universos, como si cada partícula fuera, en realidad, un universo entero visto desde fuera. Lo que tú percibes como un electrón podría, desde otro punto de vista, ser una galaxia lejanísima. Lo que ves como un núcleo podría ser una especie de cúmulo gigantesco. Y así, hacia arriba y hacia abajo en una escala infinita. En una visión así, encogerte más allá del átomo no sería tanto volverte inexistente, sino cambiar de nivel. Saldrías del universo macro en el que empezaste. Caerías por debajo de la escala atómica. Cruzarías una especie de horizonte interno y despertarías en un universo completamente nuevo, donde tú, de nuevo, tendrías un tamaño normal. El ciclo podría repetirse una y otra vez, como un fractal sin final, donde cada suma hacia adentro revela estructuras parecidas a las que verías al alejarte hacia afuera. Nuevamente, todo esto es especulación, bonita, sugerente, inspiradora, pero especulación. La ciencia, hasta ahora, solo puede acompañarnos hasta ciertos límites. Sabemos que hay una escala donde el espacio-tiempo puede dejar de ser continuo. Sabemos que las partículas se comportan como ondas de probabilidad. Sabemos que hay un tamaño mínimo que tiene sentido, la longitud de Planck, por debajo del cual nuestras teorías dejan de funcionar. Más allá de ahí, solo hay conjeturas, ideas, intuiciones, sueños. Lo que sí podemos afirmar es que no puede ser, en el sentido físico tradicional, más pequeño que los bloques fundamentales con los que está hecha la realidad. No puedes seguir encogiéndote para siempre como un personaje de fantasía que se vuelve del tamaño de una mota de polvo, luego de una molécula, luego de un átomo, luego de un quark, luego de algo más pequeño que nadie conoce. En el mundo real la materia se resiste. La naturaleza pone límites. Hay un punto donde las preguntas sobre el tamaño dejan de tener sentido y se transforman en preguntas sobre la naturaleza misma del espacio, del tiempo y de la información. Y sin embargo, esa imposibilidad es, en cierto modo, hermosa, porque nos recuerda que no todo está hecho para encajar en nuestra intuición. Hay escalas del universo que existen al margen de lo que nuestro cuerpo puede experimentar de manera directa. Hay regiones de la realidad en las que nuestras herramientas conceptuales empiezan a temblar, como paredes que se agrietan ante un océano que las supera. Pensar si podría ser más pequeño que un átomo es,
en el fondo, una forma de preguntarte por el límite de lo que puedes ser. ¿Eres solo un cuerpo hecho de células? ¿Eres un patrón de actividad en un cerebro? ¿Eres la organización de ciertas partículas en un preciso orden? ¿O eres algo más abstracto? ¿Algo que podría sobrevivir incluso si cambiara el soporte físico que lo contiene? La física hasta ahora solo puede hablar del soporte. Nos dice que hay escalas donde el soporte se desintegra, donde la idea de un cuerpo deja de funcionar. Pero hay preguntas que se escapan de su territorio y entran en el de la filosofía, la metafísica, incluso la poesía. Tal vez no puedas ser físicamente más pequeño que un átomo. Tal vez tu existencia, en términos de materia, termina su viaje al llegar a esa frontera. Pero como ejercicio mental, esta idea nos permite mirar el universo desde un lugar diferente. Aceptar que hay un límite donde nuestras teorías se quedan sin suelo. Y entender que el misterio no se acaba ahí. Al contrario, se vuelve más profundo. Y ahora, después de haber bajado contigo desde tu altura cotidiana hasta las profundidades de lo cuántico imaginado, nos preparamos para cerrar este viaje. Hemos visto cómo el encogimiento te cambiaba por fuera y por dentro, cómo la biología se rendía, cómo la física imponía sus condiciones y cómo, más allá de esos límites, la imaginación dejaba de tener anclaje en la realidad conocida. Y así, después de este viaje extraño y silencioso, regresamos contigo desde el metro cotidiano hasta las profundidades donde la materia se vuelve probabilidad. Hemos recorrido todas las escalas, la humana, la microscópica, la atómica y esa frontera cuántica donde ya no importa el tamaño, sino la forma en que la realidad se sostiene a sí misma. Quizá cambiar de tamaño no sea distorsionar el mundo, sino descubrir lo complejo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo mires desde otra perspectiva. Gracias por acompañarnos otra noche más. Que descanses, que tu mente se relaje y que el universo a cualquier escala te encuentre en calma. Buenas noches. Y si quieres seguir explorando juntos estos misterios, te invitamos a suscribirte para más aventuras tranquilas en Ciencia para Dormir.